Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la última entrega de Ostracismo como ataque, Ley del Hielo en sectas digitales. Hoy, si el universo quiere, terminaré con la saga, con un broche apoteósico. Pero antes voy a volver a leer el disclaimer. Hola Mai, bienvenido. Disclaimer que viene muy al caso. Antes de comenzar con el directo de hoy, con el contenido de hoy, quiero hacer una reflexión necesaria sobre lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. He recibido ataques coordinados en forma de reportes masivos a mi canal, lo que ha resultado en restricciones arbitrarias impuestas sin revisión humana real. Este tipo de acciones no son aisladas ni espontáneas, son una táctica clásica en el acoso digital, usada para silenciar voces que exponen verdades incómodas. Es importante aclarar para mí que todo el contenido que comparto en este canal tiene un enfoque analítico y educativo. No es un ataque personal ni pretende difamar o señalar a individuos específicos, sino exponer dinámicas y patrones de comportamiento observados en comunidades de acoso organizado. Aquí no se emiten juicios clínicos ni se diagnostica a nadie. No suplanto el trabajo de profesionales de la psicología, la psiquiatría o la antropología, sino que presento información basada en estudios y en mi propia experiencia de 10 años en proximidad de estos grupos psicopáticos en la red, en investigaciones y en experiencia analítica, para que cada persona pueda desarrollar su propio criterio. Asimismo, me gustaría comentar que estoy siendo asesorada legalmente por un bufete de abogados que me valida, así como al contenido que expongo en mi canal. Y también por los profesionales de la psicología y psiquiatría que me han estado dando respuestas a tantas preguntas que tenía. Así como de las fuerzas de seguridad del Estado, de cuyo apoyo no tengo queja alguna, sino todo lo contrario, no solo de este tema, sino de la afectación de mi salud y agravamiento de problemas por y a causa del acoso que he sufrido durante tanto tiempo por este grupo psicopático. Lo que está ocurriendo en este momento es una validación de todo lo que he venido exponiendo. Si mi contenido fuera inofensivo, irrelevante o falso, no habría ningún esfuerzo para silenciarme. Pero cuando la verdad incomoda, la censura se convierte en la herramienta predilecta de quienes no pueden rebatir con argumentos. Y aquí es donde entra en juego la ley del hielo, una estrategia que no solo busca ignorar, sino borrar a la persona que cuestiona la estructura de poder. Ya no se trata solo de no responder, sino de aniquilar su voz digitalmente. Para quienes han seguido este canal y han sido testigos de la información que he expuesto, esta es una oportunidad para ver en tiempo real cómo operan estas dinámicas. No es solo teoría, es una táctica viva ejecutándose en este preciso instante, in situ. Y lejos de asustarme o detenerme, esto me da más fuerza todavía para seguir adelante, porque lo que hago es necesario para mí y para todos. A quienes intentan silenciarme solo puedo decirles que han cometido varios errores, porque con cada intento de eliminar mi voz solo están dejando más pruebas de su existencia y de su modus operandi. La censura es la admisión de la incapacidad para debatir, y cada reporte fraudulento es una prueba más de la veracidad de lo que aquí se expone. Así que bienvenidos a este espacio donde el conocimiento y la verdad no serán doblegados por estrategias de manipulación o acoso. Hoy continuamos con la exposición de la ley del hielo,
pero con un matiz adicional. Están viendo en directo su aplicación y cómo se transforma en un arma de destrucción digital. Si creen que con esto van a callarme, se equivocan, porque la información siempre encuentra caminos para salir adelante. Comenzamos. Primero voy a monitorizar el volumen de la música para que sea adecuado, no tardo más de 10 segundos. Bien, vamos hoy con los casos documentados de sectas digitales y sectas reales que han fracasado al aplicar la ley del hielo. Toda secta cree en su propio poder absoluto. Su estructura está diseñada para proyectar una imagen de fortaleza inquebrantable, de dominio total sobre sus miembros y sobre el relato que los define. Pero esta ilusión de control no siempre se sostiene en el tiempo. La historia ha demostrado que incluso los cultos más rígidos pueden fracturarse cuando su sistema de exclusión falla, cuando la narrativa de su infalibilidad es desafiada
y cuando la resiliencia de una víctima logra sembrar la duda entre sus seguidores. El ostracismo, que debería ser un castigo definitivo, a veces se convierte en el inicio de un colapso. A lo largo de los años, diversas investigaciones han analizado cómo las sectas han intentado silenciar a sus exmiembros mediante la ley del hielo y cómo en ciertos casos esta estrategia ha resultado en su propia destrucción. Para comprender por qué algunas sectas han fracasado en su intento de borrar a una víctima, analizaremos 3 casos documentados donde el ostracismo no solo no funcionó, sino que se convirtió en el detonante de una crisis interna. El caso de los exiliados de los Testigos de Jehová. Uno de los ejemplos más estudiados de la ley del hielo como herramienta de control se encuentra en la comunidad de los Testigos de Jehová, donde el ostracismo es una política oficial para castigar a quienes cuestionan la doctrina de grupo. Los Testigos de Jehová practicaban lo que denominaban desasociación o expulsión, un castigo en el que los miembros que abandonan la fe son completamente ignorados por su familia y amigos, sin importar cuánto tiempo hayan compartido con ellos. Sin embargo, en los últimos años esta estrategia ha comenzado a fracturarse debido a 2 factores que los líderes del grupo no pudieron prever. 1. El auge de las redes sociales. Las víctimas del ostracismo han encontrado nuevas comunidades de apoyo fuera del grupo, creando foros, canales de YouTube y redes de exmiembros que han desafiado la narrativa oficial. Y el efecto contrario al esperado. En lugar de servir como advertencia para los miembros leales, la exclusión ha generado cuestionamientos internos, ya que muchas personas han visto cómo sus seres queridos han seguido adelante con sus vidas, a pesar de haber sido apartados. Este fenómeno ha sido documentado en estudios sobre excomunión religiosa y resiliencia post-sectaria. Raymond Franz, exmiembro del grupo gobernante de los Testigos de Jehová y autor del libro Crisis de Conciencia, explica que la política de ostracismo es una de las principales razones por las que el grupo ha perdido miembros en los últimos años, ya que muchos han comenzado a ver la crueldad de la doctrina y a cuestionar su supuesta superioridad moral. Franz, 1983. Para los Testigos de Jehová, el fracaso del ostracismo ha significado un problema creciente. En lugar de silenciar a los exiliados, han creado una comunidad de resistencia que no solo expone los abusos del grupo, sino que actúa como un refugio para quienes desean escapar. La paradoja es evidente, la ley del hielo debía ser un castigo, pero ha terminado convirtiéndose en una fuente de empoderamiento para quienes han logrado sobrevivir a ella. El colapso de la secta Love Has Won. Cuando la narrativa de exclusión pierde fuerza. Otro caso emblemático del fracaso del ostracismo se encuentra en el grupo conocido como Love Has Won, una secta de carácter mesiánico liderada por Amy Carlson, quien se hacía llamar Madre Dios. Dentro de esta secta, la exclusión se utilizaba como método de castigo para quienes no mostraban suficiente devoción hacia la líder. Se imponían periodos de aislamiento social en que los seguidores debían ignorar a los herejes dentro del grupo, o en el peor de los casos, expulsarlos completamente de la comunidad. Sin embargo, este mecanismo no funcionó como la secta esperaba y terminó contribuyendo a su colapso. La razón principal fue que en su intento de aplicar el ostracismo, los líderes expulsaron a demasiadas personas en un periodo corto de tiempo, debilitando su propio núcleo de seguidores. Los errores de Love Has Won al aplicar la ley del hielo fueron los siguientes. Expulsión excesiva de miembros. Cada vez que alguien cuestionaba a la líder, era exiliado. Con el tiempo, el grupo quedó reducido a un número muy pequeño de seguidores, debilitando su estructura. Pérdida de miedo al exilio. A medida que más miembros fueron expulsados, comenzaron a notar que la vida fuera de la secta era mejor de lo que les habían hecho creer, lo que llevó a otros a abandonar el grupo por voluntad propia.
Filtración de información. Los exmiembros expulsados empezaron a hablar públicamente sobre los abusos y mecanismos de la secta, generando un escrutinio que culminó en su disolución en 2021 tras la muerte de su líder. Este fenómeno ha sido estudiado en un análisis sobre colapso de sectas y errores en el control grupal. Stephen Kent, en su investigación sobre cultos destructivos, explica que cuando un grupo aplica la exclusión de manera indiscriminada, puede terminar debilitando su base de poder y facilitando su propia desaparición. Para Love Has Won, la ley del hielo no solo falló como castigo, sino que se convirtió en un mecanismo de autodestrucción. Conclusión, la ley del hielo no siempre funciona. El poder de la exclusión solo es efectivo si la víctima se somete a ella. Pero cuando la víctima resiste, cuando encuentra apoyo, cuando transforma su ostracismo en una historia de supervivencia, la secta pierde su mayor arma, el miedo. Estrategias de resistencia contra la ley del hielo. Contra la exclusión. ¿Cómo conservar la identidad frente a la anulación simbólica? El ataque más devastador de la ley del hielo no es el silencio ni la indiferencia, sino la anulación simbólica. No basta con aislar a la víctima, la secta necesita borrarla de la memoria colectiva, distorsionar su historia y transformar su identidad en un espectro irreconocible. Para ello, aplica un proceso meticuloso de reescritura, en el que la persona que fue expulsada deja de existir tal y como era y se convierte en una caricatura construida por el grupo. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en estudios sobre manipulación narrativa y control social en grupos coercitivos. Harold Garfunkel, en su análisis sobre los rituales de degradación, explica que cuando una comunidad decide borrar a un miembro, no solo lo excluye físicamente, sino que lo redefine de manera que cualquier recuerdo positivo suyo sea imposible de recuperar. La víctima es despojada de sus méritos, sus aportes son minimizados o atribuidos a otros, y cualquier acto de rebeldía se utiliza como justificación para su condena. Su imagen se fragmenta en el tiempo y hasta que lo único que queda de ella en la memoria del grupo es la versión distorsionada que la secta impuso. Pero este ataque solo funciona si la víctima lo permite. Para conservar su identidad frente a este intento de aniquilación simbólica, la víctima debe comprender cómo funciona este mecanismo, qué estrategias utiliza la secta para despojarla de su historia y qué puede hacer para preservar su esencia frente a la reescritura forzada de su narrativa. La manipulación del recuerdo, cómo la secta intenta borrar la verdadera identidad de la víctima. El proceso de anulación simbólica sigue una estructura predecible. La secta no elimina a la víctima de manera directa, sino que la transforma en algo irreconocible, asegurándose de que cualquier recuerdo que se tenga de ella sea negativo, incoherente o irrelevante. Para ello utiliza 3 estrategias fundamentales. 1. La demonización progresiva. Lo que antes eran características neutrales o incluso positivas ahora son presentadas como defectos peligrosos. Siempre fue conflictiva, solo que no lo veíamos antes. Desde el principio tenía tendencias egoístas, nunca perteneció realmente al grupo, solo fingía. La reasignación de su legado. Si la víctima tuvo logros dentro del grupo, estos son minimizados o atribuidos a otras personas. No fue ella quien hizo este aporte, en realidad fue gracias a nosotros. No era tan importante como creía, su participación nunca fue esencial. El silenciamiento de su voz.
se asegura de que cualquier intento de la víctima por contar su versión de los hechos sea desacreditado antes de que pueda ser escuchado. No le crean, solo busca atención. Está obsesionada con nosotros. Todo lo que dice es mentira, por eso nadie más la escucha. Este tipo de estrategias han sido analizadas en estudios sobre exclusión social y manipulación de la memoria colectiva. Elizabeth Loftus, en su investigación sobre la maleabilidad del recuerdo, explica que cuando un grupo redefine a una persona dentro de su narrativa, incluso aquellos que conocían su verdadera identidad pueden comenzar a dudar de sus propios recuerdos. Para la víctima, este es el peligro real de la ley del hielo. No solo es excluida, sino que su identidad es tomada por la secta y deformada hasta que ya no le pertenece. ¿Cómo la víctima puede resistir a la anulación simbólica? La única forma de contrarrestar este proceso es afirmar activamente la propia identidad, estableciendo una narrativa propia que sea más fuerte que la versión impuesta por la secta. Para lograrlo, la víctima debe aplicar 3 estrategias clave. 1. Recuperar su propia historia. La víctima debe recordar quién era antes de la exclusión. Reafirmar su identidad más allá de la versión que el grupo intenta imponer. Mantener registros de su pasado, diarios, escritos, fotos, proyectos. Conectar con personas que la conocieron fuera del entorno sectario. Reafirmar su valor independientemente del grupo. 2. Romper el aislamiento comunicativo. Si la víctima permite que la única voz sobre su historia sea la de la secta, su identidad será completamente reescrita. Es crucial que mantenga su propia versión en espacios externos al grupo. 3. Construir una identidad que trascienda la exclusión. La víctima no debe quedar atrapada en el rol de expulsada o exiliada de la secta digital. Debe redefinirse desde un nuevo marco, en el que su exclusión no sea el centro de su identidad, sino solo un capítulo más en su historia. Debe desarrollar nuevos intereses y proyectos que no estén ligados en absoluto a la secta o a su pasado con ella. Evitar quedar reducida a la narrativa del tema. Definir su propia identidad sin necesidad de oposición constante al grupo. Este tipo de estrategias han sido utilizadas por supervivientes de sectas y comunidades coercitivas. Lalich y Tobias, en su investigación sobre la reconstrucción de la identidad post-sectaria, explican que la clave para recuperar el control sobre la propia historia es crear un marco narrativo donde la exclusión no sea el evento definitorio de la vida de la víctima. La resistencia narrativa, usar la estrategia de la secta en su contra. La secta intenta reescribir la historia de la víctima para destruirla, pero la víctima puede utilizar este mismo principio para desafiar a la secta y reconstruir su propia versión de los hechos. Convertirse en la voz de quienes aún no pueden hablar. Si la secta teme la resiliencia de la víctima, significa que su testimonio tiene poder. Hablar no solo le ayuda a recuperar su identidad, sino que puede influir en aquellos que aún todavía están atrapados en la dinámica del grupo. Usar la memoria colectiva como arma. La secta intenta borrar su historia, pero la víctima puede contrarrestarlo asegurándose de que su versión sea accesible y conocida. Los relatos personales son más difíciles de erradicar que las narrativas impuestas. Dejar un registro inquebrantable de su existencia. El silencio es lo que la secta busca. La víctima debe resistir, siendo visible, recordándole al mundo quién es, cuál es su historia, dejando pruebas de su vida y de su historia en la secta digital para que no puedan ser borradas. Este tipo de resistencia ha sido documentado en casos de exmiembros de sectas que han reconstruido su identidad a través de la divulgación de sus experiencias. Sarah Edmondson, en su testimonio sobre NX y 5M,
explica que la mejor forma de contrarrestar la anulación simbólica es dejando un registro que impida que la versión de la secta sea la única narrativa disponible. Para la víctima, la clave es no dejar que la secta decida quién es. Conclusión: la identidad no es negociable. La anulación simbólica es el golpe final de la ley del hielo, pero solo es efectiva si la víctima se deja reducir a la versión que el grupo ha impuesto. La importancia de la autonomía emocional en la resistencia psicológica. El ostracismo no solo es un castigo social, es un ataque dirigido a la estabilidad emocional de la víctima, diseñado para quebrarla internamente y hacer que su sufrimiento la lleve de vuelta a la sumisión o la desaparición. La secta sabe que el exilio no tiene éxito si la persona expulsada sigue funcionando, si sigue viviendo con independencia, si su estabilidad emocional permanece intacta. Por eso no solo le retira el contacto social, sino que manipula su entorno de tal manera que la víctima se sienta completamente despojada de valor, atrapada en un vacío de soledad, ansiedad y desesperanza. Pero este ataque solo puede alcanzar su objetivo si la víctima carece de autonomía emocional, si su bienestar depende exclusivamente de la validación externa y de la aceptación del grupo. Una persona emocionalmente independiente es una persona incontrolable, alguien que no puede ser moldeado por la presión del colectivo, alguien que no será doblegado por la ley del hielo. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en estudios sobre resiliencia psicológica, manipulación emocional y dinámicas de exclusión grupal. Nathaniel Branden, en su investigación sobre la autoestima y la autonomía, explica que una persona que desarrolla una base emocional sólida no solo resiste mejor el rechazo, sino que también es capaz de transformar la adversidad en un proceso de crecimiento. Para comprender cómo la autonomía emocional es la clave para resistir la exclusión, debemos explorar cómo la secta ataca el equilibrio psicológico de la víctima, qué estrategias pueden usarse para mantener la estabilidad emocional y por qué la fortaleza interna es la mejor arma contra la manipulación colectiva. El ataque a la estabilidad emocional, cómo la secta intenta romper la mente de la víctima. Cuando una persona es sometida a la ley del hielo, no solo enfrenta el rechazo de un grupo, sino que se enfrenta a una guerra psicológica en la que cada vacío, cada silencio, cada ausencia es utilizada como un arma para debilitarla. La secta busca que la víctima experimente ansiedad extrema. La incertidumbre sobre su futuro, la falta de respuestas y ambigüedad de su condena la llevan a un estado de angustia permanente, para que desarrolle una depresión progresiva. La soledad impuesta y la sensación de invalidez pueden sumirla en un estado de desesperanza y letargo emocional. Busca también la secta que
pierda el control sobre sus emociones. El rechazo prolongado puede generar explosiones de ira, tristeza o culpa, lo que la hace más vulnerable a la manipulación. Para lograr esto, el grupo implementa 3 estrategias clave de ataque emocional. 1. La negación de su existencia. No hay insultos directos ni confrontaciones abiertas. La víctima simplemente deja de ser reconocida, reducida a un fantasma sin nombre. El refuerzo del aislamiento. Se asegura de que la víctima pierda acceso a cualquier forma de apoyo emocional, dejándola atrapada en una burbuja de soledad. La distorsión de su percepción de sí misma. Se propagan mensajes de que la víctima está obsesionada, enferma, inestable, hasta que ella misma comienza a dudar de su propia salud mental. Este tipo de manipulación ha sido documentado en estudios sobre exclusión social y trauma psicológico. Roy Baumeister y Mark Leary, en su investigación sobre la necesidad de pertenencia, explican que cuando una persona es privada del contacto humano, su cerebro interpreta la exclusión como un peligro real, desencadenando síntomas de estrés y angustia similares a los del dolor físico. Pero la clave de la resistencia no está en luchar contra la exclusión, sino en reducir su impacto emocional. No se trata de evitar el dolor del rechazo, sino de aprender a neutralizarlo antes de que se convierta en una herramienta de control. Pero la clave de la resistencia no está en luchar contra la exclusión, sino en reducir su impacto emocional. No se trata de evitar el dolor del rechazo, sino de aprender a neutralizarlo antes de que se convierta en una herramienta de control. La autonomía emocional como escudo contra la manipulación. La autonomía emocional es la capacidad de regular el propio bienestar sin depender exclusivamente de la validación externa. Es lo que diferencia a una persona que se desploma ante la exclusión de alguien que la transforma en un impulso para su crecimiento. Una persona con autonomía emocional no basa su autoestima en la aceptación del grupo. Su valor no depende de cuántas personas la aprueben o rechacen. No reacciona de manera automática al ostracismo. En lugar de caer en la desesperación o la ira, puede analizar la situación con calma y actuar estratégicamente. Es capaz de encontrar satisfacción en su vida sin necesidad de aprobación externa. Su bienestar no está ligado a la existencia del grupo que la excluyó. Este tipo de fortaleza interna ha sido estudiada en investigaciones sobre inteligencia emocional y resiliencia ante la adversidad. Daniel Goleman, en su análisis sobre el autocontrol emocional, explica que una persona que domina sus propias emociones no solo resiste mejor el estrés, sino que también se vuelve inmune a la manipulación psicológica.
Para desarrollar esta autonomía, la víctima debe aplicar 3 estrategias fundamentales. 1. Redefinir su identidad fuera del grupo. Si la víctima sigue viendo su existencia a través del prisma de la secta, nunca podrá librarse por completo de su influencia. Debe empezar a verse a sí misma como alguien independiente, cuya vida tiene valor más allá del juicio de los demás. No definirse como expulsada o exiliada, sino como alguien en proceso de crecimiento. Enfocarse en sus propias metas, más allá del contexto de la secta. Recordarse que la exclusión no define su identidad. Crear fuentes de validación interna. La víctima no puede esperar que otros la validen para sentirse en paz. Debe desarrollar un sistema de autoestima basado en sus propios logros, valores y principios. Practicar la autocompasión y el reconocimiento de sus propios avances. Establecer hábitos que refuercen su bienestar sin depender de la opinión de otros. Aprender a sentirse cómoda con su propia compañía. Desarrollar inmunidad emocional ante la manipulación. Si la secta no puede manipular las emociones de la víctima, su poder sobre ella se desmorona. La clave está en reconocer cuando un sentimiento ha sido inducido por la exclusión y no reaccionar de forma impulsiva. Hay que identificar pensamientos de autodesprecio y desafiarlos con lógica. Evitar caer en ciclos de culpa o desesperanza provocados por el ostracismo. Recordar que la exclusión no significa que haya algo malo en ella, sino que es una estrategia de control del grupo.
Este tipo de resistencia emocional ha sido utilizada por exmiembros de cultos y víctimas de exclusión sistemática. Deborah Layton, en su testimonio sobre su escape de la secta Jim Jones, explicó que lo que la salvó no fue la lucha contra la exclusión, sino la capacidad de reconstruir su sentido de identidad sin depender de la validación del grupo. La resistencia a través de la indiferencia estratégica. La secta quiere que la víctima reaccione con desesperación, por eso valida su narrativa. Pero si la víctima demuestra que la exclusión no le afecta emocionalmente, la estrategia pierde su poder. Para lograr esto, la mejor táctica es la indiferencia estratégica. No buscar confrontación innecesaria con el grupo. No mostrar sufrimiento en público. No responder a provocaciones diseñadas para generar una reacción emocional. Este método ha sido utilizado en estrategias de resistencia psicológica en situaciones de exclusión prolongada. Viktor Frankl, en su análisis sobre la resiliencia en condiciones extremas, explica que la clave para sobrevivir a la opresión es conservar el control sobre la propia reacción emocional, evitando caer en el juego del opresor. Conclusión: la mente es el último bastión de resistencia. La autonomía emocional es lo que impide que la exclusión se convierta en una condena. Cuando la víctima deja de depender del grupo para definir su identidad y su bienestar, la ley del hielo se vuelve ineficaz. ¿Cómo evitar las trampas de la secta y sus intentos de reabsorción? El mayor error que puede cometer una víctima de la ley del hielo es creer que su exilio es definitivo. Cuando la secta expulsa a alguien, su intención no siempre es destruirlo por completo. A veces, lo que busca es doblegarlo, hacerlo caer en la desesperación y empujarlo de vuelta, no como un igual, sino como alguien derrotado y sumiso. El ostracismo no siempre es una condena irrevocable. En muchas ocasiones es una trampa, una prueba diseñada para quebrar la voluntad de la víctima y reinsertarla en el grupo bajo nuevas condiciones de sumisión. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en estudios sobre sectas coercitivas, manipulación psicológica y estrategias de reintegración forzada en grupos totalitarios. Robert J. Lifton, en su análisis sobre el lavado de cerebro en regímenes opresivos, explica que la exclusión no es solo un castigo, sino un método de reforma ideológica, un proceso en el que la víctima privada de apoyo y estabilidad empieza a ver su única opción en la rendición total. Para evitar caer en esta trampa, la víctima debe comprender cómo funciona el intento de reabsorción, qué estrategias utiliza la secta para traerla de vuelta y cómo resistir sin quedar atrapada en un ciclo interminable de exclusión y reintegración forzada. La falsa misericordia, el espejismo de la redención. Después de un tiempo de exclusión, la secta puede cambiar de estrategia. En lugar de seguir ignorando a la víctima, comienza a enviar señales ambiguas de posible reconciliación. Aparecen comentarios vagos en espacios públicos como si la persona estuviera siendo observada. Exmiembros del grupo comienzan a interactuar con ella de manera casual, sin abordar directamente la expulsión. Se difunden rumores de que tal vez no todo está perdido, de que aún hay esperanzas y demuestra que ha cambiado. Aquí es donde la secta juega con la necesidad humana de pertenencia. Sabe que la víctima ha pasado por el aislamiento, por la duda, por el desgaste emocional y ahora la tienta con la posibilidad de volver, pero en términos controlados. Este tipo de manipulación ha sido analizado en estudios sobre dinámicas de exclusión y reinserción en grupos cerrados. Han Halalich, en su investigación sobre sectas coercitivas, explica que las comunidades de control no buscan eliminar por completo a quienes han expulsado, sino usarlos como ejemplos de rehabilitación, mostrando que el regreso es posible, pero solo bajo la sumisión total.
Para la víctima, este es un momento crítico. Si cae en la tentación de la segunda oportunidad, corre el riesgo de ser absorbida nuevamente, esta vez con menos margen de autonomía y con un estigma que la acompañará para siempre. Las condiciones de la reinserción. Volver como prisionero, no como miembro. Si la víctima acepta la oferta de volver, no lo hará en igualdad de condiciones. La secta no olvida ni perdona. El regreso no es un acto de conciliación, sino una humillación cuidadosamente orquestada. Un proceso en el que la persona debe demostrar que ha sido corregida, que ha comprendido su error y que está dispuesta a pagar el precio de la reincorporación. Las condiciones para la reabsorción suelen incluir una disculpa pública o privada. La víctima debe reconocer que su exclusión fue su culpa y aceptar que la secta tenía razón. Un periodo de prueba. La persona es observada y sometida a exámenes de lealtad sin recuperar plenamente su estatus anterior. La aceptación de un nuevo rol subordinado. Ya no podrá cuestionar ni hablar con autoridad, sino que será vista como alguien que debe demostrar su valor nuevamente. Este mecanismo ha sido documentado en estudios sobre dinámicas de control en comunidades totalitarias. Erving Goffman, en su análisis sobre los rituales de degradación, explica que cuando un grupo reintegra a un miembro expulsado, lo hace bajo condiciones humillantes, que refuerzan la jerarquía interna y aseguran que la persona nunca vuelva a desafiar la autoridad. Para la víctima, esto significa que aceptar la oferta de regreso no es recuperar su lugar en el grupo, sino ingresar en una nueva forma de sumisión, aún más frágil y precaria que antes. ¿Cómo resistir sin caer en la trampa del retorno? La única forma de evitar ser reabsorbida por la secta es romper por completo la dependencia emocional y social que la mantiene vulnerable al ostracismo. Para ello, la víctima debe aplicar 3 estrategias fundamentales. No interpretar la compasión del grupo como un cambio genuino. La secta no ha cambiado. Si la víctima es contactada de nuevo, no es por una reconsideración moral, sino porque la exclusión no ha logrado su objetivo y ahora buscan otra forma de someterla. No responder a los primeros intentos de acercamiento. No asumir que el grupo está actuando desde la empatía. No olvidar la razón por la que fue expulsada en primer lugar. Mantener una postura firme y sin ambigüedades. Si la secta percibe que la víctima está dudando, intensificará la manipulación para llevarla de vuelta. Es crucial mantener una posición clara y definitiva. No expresar arrepentimiento ni dar señales de querer volver. No negociar términos de reconciliación. No justificar la propia exclusión como un malentendido.
redirigir la energía hacia la construcción de una nueva vida. La secta solo tiene poder sobre la víctima si ella sigue orbitando en su sistema. La mejor forma de resistir es dirigir toda la atención a un nuevo entorno, nuevas relaciones y nuevos proyectos. Fortalecer su identidad fuera del grupo, crear nuevas fuentes de validación y apoyo, desarrollar actividades que reafirmen su independencia. Este tipo de estrategias han sido utilizadas por exmiembros de sectas y comunidades de control. Deborah Layton, en su testimonio sobre su escape de la secta de Jim Jones, explica que el error más peligroso de una víctima es creer que puede volver y recuperar su lugar sin pagar un precio psicológico muy alto. La clave para resistir la reabsorción no es luchar contra la secta, sino hacer que su poder sobre la víctima se vuelva irrelevante. La última jugada de la secta, la agresión tras el rechazo. Cuando la víctima deja claro que no volverá, la secta entra en su última fase, la agresión y la represalia. Aquí el grupo reacciona de dos formas posibles. Desatando una campaña de odio. Si la persona no vuelve, la narrativa cambia de nuevo. De ser un alma perdida que podría ser salvada, ahora se convierte en un enemigo declarado de nuevo. Intentando una exclusión aún más severa. La secta redobla sus esfuerzos para hacer que la víctima desaparezca, asegurándose de que su voz no tenga impacto. Este fenómeno ha sido documentado en estudios sobre dinámicas de represión en sectas. Margaret Taylor Singer, en su análisis sobre el colapso del control sectario, explica que cuando una víctima resiste tanto la exclusión como la reabsorción, la secta entra en un estado de paranoia y furia, porque ya no puede controlar su narrativa. Para la víctima este es el momento más crítico. La secta sabe que ha perdido el control sobre ella y su única opción es intentar destruirla. Conclusión: la única victoria contra la secta digital es la indiferencia. El objetivo final de la secta no es que la víctima regrese ni que desaparezca, sino que siga orbitando a su alrededor, atrapada en la lucha constante entre la exclusión y el deseo de volver. La verdadera resistencia es romper ese ciclo, dejar de mirar atrás y construir una existencia donde la secta ya no tenga poder sobre la propia vida. La construcción de nuevos espacios de apoyo fuera del grupo. La ley del hielo no solo pretende castigar a la víctima, busca dejarla sin alternativas, sin refugios, sin espacios donde pueda reconstruirse lejos de la secta. Porque el verdadero propósito del ostracismo no es solo el exilio, sino la soledad absoluta. Por ello, una de las estrategias más efectivas para neutralizar su impacto es la creación de nuevos espacios de apoyo, lugares donde la víctima pueda reconstruir su vida sin necesidad de depender de la validación del grupo que la excluyó. Porque mientras siga midiendo su existencia en función de su pasado dentro de la secta, nunca será completamente libre. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en estudios sobre resiliencia social, expulsión grupal y reconstrucción post-sectaria. Bruce Alexander, en su análisis sobre la importancia del entorno en la recuperación de la identidad, explica que las personas que han sido sometidas a dinámicas de exclusión extrema solo logran sanar completamente cuando encuentran comunidades alternativas que validen su existencia fuera del grupo que las rechazó. Para construir estos espacios de apoyo, la víctima debe comprender cómo evitar el aislamiento, qué tipo de entornos pueden servirle para reconstruirse y cómo diferenciar una comunidad sana de un nuevo sistema de control disfrazado. La primera barrera: romper con el aislamiento autoimpuesto. Después de haber sido expulsada, la víctima suele caer en una trampa mental peligrosa. Asumir que nadie más la aceptará, que es imposible construir nuevos lazos y que su destino es vivir en soledad.
Este sentimiento no es una casualidad, sino el resultado de la manipulación psicológica a la que ha sido sometida. La secta necesita que la víctima crea que no hay vida fuera del grupo, que su exclusión no es solo social, sino existencial. Para romper esta barrera, la víctima debe desafiar 3 creencias impuestas por el ostracismo. 1. Nadie más me entenderá. La víctima ha sido programada para creer que solo la secta podría comprenderla, que fuera del grupo no existe empatía ni conexión real. Pero esto es una mentira diseñada para mantenerla atrapada en el duelo de su exclusión. Entonces tiene que buscar comunidades con valores similares a la suya, a los que realmente le importan, no a los que la secta impuso. Condicionamiento negativo número 2. Nunca volveré a confiar en nadie. El trauma del rechazo hace que la víctima vea todas las relaciones humanas como potencialmente peligrosas, como si cualquier nuevo vínculo pudiera derivar en otra traición, pero la desconfianza total solo refuerza el aislamiento que la secta quiere imponer. Entonces hay que recuperar la confianza de manera progresiva, no apresurarse a formar lazos profundos, sino permitirse explorar conexiones superficiales sin la presión de una dependencia inmediata. Aprender a distinguir entre relaciones basadas en el control y relaciones basadas en el respeto mutuo. Condicionamiento número 3. No tengo nada que aportar. La víctima ha sido despojada de su sentido de pertenencia, de su valor dentro de un grupo. Debe reconstruir su identidad a través de nuevas experiencias donde su existencia tenga un impacto positivo. Debe participar en actividades donde su presencia genere un cambio tangible. Voluntariado, mentorías, creación de contenido, cualquier acción creativa donde pueda ver que su aporte es valioso. Involucrarse en proyectos personales que no dependan de la validación externa. Este tipo de procesos han sido utilizados por exmiembros de sectas y supervivientes de dinámicas de ostracismo extremo. Alexander Stein, en su investigación sobre recuperación post-sectaria, explica que el aislamiento solo se supera cuando la víctima deja de enfocarse en el grupo que la excluyó y comienza a construir una nueva narrativa sobre su papel en el mundo. ¿Cómo identificar comunidades sanas y evitar nuevos entornos tóxicos? Después de haber sido excluida de un grupo abusivo, la víctima es especialmente vulnerable a ser captada por nuevos sistemas de control disfrazados de apoyo. Muchas sectas y comunidades tóxicas buscan personas que han sido rechazadas en otros espacios, aprovechándose de su necesidad de pertenencia para volver a atraparlas en estructuras de poder jerárquicas. Para evitar caer en esta trampa, la víctima debe aprender a distinguir entre un entorno sano y una comunidad que busca controlarla. Señales de una comunidad sana. No hay líderes con poder absoluto, ni hay personas influyentes o que sean más que los demás y que tengan mayor poder de decisión. No se exige lealtad ciega, ni se castiga la disidencia, ni el pensamiento crítico. Se permite la autonomía individual y el pensamiento crítico. La pertenencia al grupo no es utilizada como un mecanismo de validación externa. Señales de un entorno manipulador.
Se exige una integración rápida y sin cuestionamientos. Se desacredita a quienes han dejado el grupo antes en el pasado. Hay una narrativa de nosotros contra los malos. Se impone una visión rígida de lo que es correcto y de lo que no. Este fenómeno ha sido documentado en estudios sobre vulnerabilidad post-sectaria y captación en nuevos entornos coercitivos. Lorna Goldberg, en su análisis sobre el riesgo de recaída en cultos después de la exclusión, explica que las personas que han sido aisladas son más propensas a buscar un nuevo sentido de pertenencia, lo que las vuelve blanco fácil para otros sistemas de manipulación. Para la víctima, la clave es no buscar una nueva comunidad como un reemplazo inmediato. Sino permitirse explorar diferentes espacios hasta encontrar un entorno donde pueda crecer sin miedo. Construir una identidad independiente de la validación externa. La mejor manera de hacer que la exclusión pierda su poder es desarrollar una identidad que no dependa de la pertenencia a ningún grupo específico. Si la víctima logra sentirse completa por sí misma, ningún exilio podrá destruirla. Para ello debe definir su propio sistema de valores, decidir qué principios la guían sin que estos sean impuestos por una comunidad externa. Desarrollar habilidades y pasiones propias, invertir tiempo en actividades que refuercen su autonomía, aceptar que la soledad no es una condena, aprender a sentirse cómoda consigo misma sin necesidad de una validación constante. Este proceso ha sido analizado en estudios sobre autoestima y autonomía psicológica. Nathaniel Branden, en su investigación sobre la independencia emocional, explica que una persona verdaderamente libre no es aquella que nunca es rechazada, sino aquella que puede continuar con su vida sin que la exclusión la destruya. Para la víctima, la pregunta no debe ser cómo vuelvo a pertenecer a un grupo, sino cómo construyo una vida donde mi identidad no dependa de pertenecer a ningún grupo. Conclusión: la comunidad como elección, no como necesidad. El verdadero poder de la resistencia no está en encontrar otro grupo que sustituya a la secta, sino en construir un entorno personal, digital, donde la dependencia sea una opción, no una imposición. Técnicas avanzadas para neutralizar el ostracismo. La ley del hielo es un castigo que se basa en el aislamiento, la desesperanza y la indefensión aprendida. Su propósito no es solo alejar a la víctima, sino hacer que sienta que no tiene opciones, que su existencia ha sido borrada, que su voz ya no tiene impacto. Pero este castigo solo funciona si la víctima lo acepta. Si en lugar de sumirse en el silencio encuentra formas de neutralizar la exclusión, la dinámica de poder se invierte. Lo que debía ser un castigo se convierte en una herramienta de resistencia y la víctima pasa de ser el objetivo de la anulación a convertirse en el símbolo de la fragilidad del grupo que la excluyó. Este fenómeno ha sido documentado en estudios sobre resiliencia psicológica, manipulación social y dinámicas de exclusión en comunidades autoritarias. Stanley Milgram, quien en su investigación sobre el poder de la conformidad explica que cuando una persona rechaza el papel de víctima y actúa con determinación, la presión del grupo comienza a desmoronarse porque su autoridad depende de la obediencia de quienes han sido silenciados.
Para neutralizar el ostracismo, la víctima debe aplicar estrategias que le permitan reducir su impacto emocional, invalidar la narrativa de la secta y transformar su exclusión en una ventaja táctica. Inmunidad emocional. Evitar que la exclusión cumpla su propósito. El primer paso para neutralizar la ley del hielo es impedir que genere el daño psicológico que la secta espera. Si la víctima demuestra que la exclusión no le afecta, el castigo pierde su efectividad y la secta se ve obligada a modificar su estrategia. Para ello debe aplicar 3 principios de inmunidad emocional. 1. No reaccionar nunca con desesperación. No buscar explicaciones dentro del grupo, no pedir ser escuchada ni intentar convencer a nadie de nada. No mostrar sufrimiento en los espacios que la secta controla. Practicar la indiferencia estratégica. Si la secta la ignora, responder con una actitud tranquila y despreocupada. Esto rompe el guión del castigo y genera disonancia en los miembros que esperaban verla colapsar. 2. Redefinir el significado del ostracismo. No verlo como un fracaso personal, sino como una táctica de control ajena a su valor como persona. No asumir que la exclusión es definitiva. La secta no ignora por convicción, sino por estrategia. No caer en la idea de que la validación del grupo es necesaria para su bienestar. Ver la exclusión no como un castigo, sino como la oportunidad de libertad. En lugar de lamentar la pérdida del grupo, centrarse en las ventajas de estar fuera de una estructura opresiva. Evitar la autovictimización. No asumir un papel pasivo ante la exclusión. No limitar su identidad a la condición de expulsada. No buscar aprobación para demostrar que el castigo fue injusto. Actuar como si la exclusión no tuviera impacto real. Continuar con tus proyectos, mostrar confianza en ti misma, reforzar tu vida social fuera del grupo. Esto desarma la estrategia de la secta porque la víctima deja de comportarse como alguien que ha sido silenciado. Este tipo de resistencia ha sido documentada en estudios sobre manejo de rechazo y recuperación post-sectaria. Ethan Kross, en su investigación sobre la resiliencia emocional, explica que las personas que reestructuran su percepción del ostracismo pueden reducir significativamente el dolor social y evitar caer en la trampa del aislamiento autoimpuesto. Visibilidad táctica: cómo evitar ser borrada de la narrativa. El segundo paso para neutralizar el ostracismo es impedir que la narrativa de la secta se imponga sobre tu historia personal. Si la víctima desaparece, la versión del grupo se convierte en la única verdad disponible, pero si mantiene su presencia, se convierte en una prueba viviente de que la exclusión no ha funcionado. Para lograrlo debe aplicar 3 tácticas de visibilidad. 1. Mantener la presencia en los espacios públicos. No desaparecer de las redes, seguir publicando, seguir subiendo vídeos como siempre, seguir expresando sus ideas. Si la secta intenta invisibilizarla, debe asegurarse de que su voz siga resonando en otros espacios. Construir una nueva identidad más allá de la secta. Crear contenido, proyectos o discursos o material que no gire exclusivamente en torno a la exclusión, sino que muestren su capacidad de crecimiento. Dejar un registro de su historia antes de que se reescriba. Documentar los eventos de su exclusión para evitar que la secta los manipule. Guardar capturas de conversaciones. Registrar testimonios de otros exmiembros. Crear material que demuestre lo ocurrido. Esto evita que la narrativa de la secta se imponga sobre la realidad de los hechos. Este tipo de tácticas han sido utilizadas por exmiembros de sectas que han logrado desafiar la narrativa de sus antiguos grupos. Sarah Edmondson, en su testimonio sobre NXI5M, explica que una de las estrategias más efectivas contra el ostracismo es asegurarse de que su historia sea contada antes de que la secta pueda distorsionarla. Contraataque psicológico: convertir la exclusión en una crisis interna para la secta.
El último paso para neutralizar la ley del hielo es hacer que la exclusión no solo sea ineficaz, sino que se convierta en un problema para el propio grupo que la impuso. Esto se logra generando una crisis de disonancia cognitiva dentro de la secta, donde los miembros comienzan a cuestionar la efectividad de la exclusión. Para ello, la víctima debe aplicar 3 tácticas de contraataque. 1. Mostrar que la exclusión no la ha debilitado. 2. Hacer que algunos miembros cuestionen la exclusión. 3. Reaparecer estratégicamente en los momentos de crisis interna. Este tipo de contraataque ha sido documentado en estudios sobre disidencia en comunidades cerradas. Cass Sunstein, en su investigación sobre la influencia de las minorías, explica que cuando una persona rechaza su papel de víctima y se mantiene visible, su sola existencia genera un efecto de erosión en la estructura del grupo que la excluyó. Conclusión: la ley del hielo es un arma de doble filo. Si la víctima resiste, si transforma la exclusión en un impulso de crecimiento, la ley del hielo deja de ser una herramienta de control y se convierte en una prueba de la fragilidad de la secta. Cuando la ley del hielo es impuesta, la secta asume que su victoria es absoluta. Se convence de que la víctima, aislada y reducida al silencio, desaparecerá bajo el peso del ostracismo. Cree que su exclusión será la prueba definitiva de su poder, una señal inapelable de que quien desafía al grupo está condenado al olvido. Pero el tiempo es un enemigo silencioso para los regímenes de control, y lo que al inicio parece ser una estrategia infalible comienza a fracturarse bajo su propio peso. El grupo descubre poco a poco que la ley del hielo no es una herramienta sin consecuencias. Su éxito depende de una condición fundamental: la víctima debe desaparecer, debe aceptar la condena, debe asumir su propia anulación. Pero si esto no sucede, si la víctima sigue existiendo fuera del grupo, si continúa con su vida sin el peso del exilio sobre sus hombros, entonces la narrativa de la secta comienza a desmoronarse. Los primeros signos de que la ley del hielo ha dejado de funcionar no aparecen en la víctima, sino en los propios miembros de la comunidad. Al principio la exclusión parece definitiva, pero con el tiempo algunos comienzan a preguntarse qué ha sucedido realmente. En las sombras del grupo surgen pequeñas grietas. Alguien menciona su nombre en una conversación prohibida. Otros se preguntan en silencio si la expulsión fue realmente justa. Algunos espían desde la distancia, buscando señales de su caída y encontrando en su lugar la evidencia de que sigue en pie. Este es el punto en el que la secta comienza a perder el control. La víctima, que debía haber sido borrada, se convierte en un fantasma que persiste en la conciencia del grupo. Ya no es solo alguien que ha sido expulsado, sino una prueba viviente de que la ley del hielo no es un mecanismo infalible, sino una construcción frágil que solo funciona si todos creen en ella. Para la secta este es un problema clave. Su narrativa depende de la idea de que el exilio es absoluto y de que nadie sobrevive fuera de su estructura. Pero si la víctima demuestra que no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado, entonces el mito de su omnipotencia comienza a derrumbarse. Los seguidores más débiles, aquellos que siempre tuvieron dudas, ven en su resistencia una posibilidad que nunca consideraron. La idea de que hay vida fuera de la secta, de que el castigo no es eterno, de que la exclusión no es una condena, sino una puerta abierta hacia otra existencia. La crisis comienza a manifestarse de manera sutil. Algunos miembros empiezan a cuestionar la severidad del castigo. Otros recuerdan a la víctima con cierta nostalgia y en los márgenes de la comunidad surgen murmullos que antes eran impensables. La ley del hielo, que debía ser un castigo inapelable, se transforma en un problema interno. Si alguien puede desafiar el exilio y seguir adelante, ¿qué impide a los demás hacer lo mismo? El grupo, sintiendo la amenaza, reacciona con pánico. Aumentan los discursos de odio, las advertencias sobre el peligro de recordar a la víctima, las represalias contra quienes muestran la más mínima señal de duda. Pero esta radicalización no es una señal de fuerza, sino de debilidad. La secta sabe que está perdiendo el control, que la exclusión ha dejado de ser efectiva, que su autoridad está siendo cuestionada desde dentro. El siguiente paso es la fragmentación. Los seguidores más fanáticos redoblan su lealtad, convencidos de que cualquier flaqueza llevará al colapso del grupo. Pero otros comienzan a alejarse, ya sea de manera abierta o en secreto. Algunos siguen las reglas en apariencia, pero en su interior han dejado de creer.
Otros, incapaces de soportar la tensión, comienzan a alejarse del grupo poco a poco, buscando nuevos espacios donde puedan existir sin miedo a la represalia. Este es el momento en que la secta empieza a devorarse a sí misma. El vacío dejado por la víctima se convierte en un agujero negro dentro del grupo, absorbiendo la estabilidad que una vez parecía inquebrantable. Las lealtades comienzan a resquebrajarse, las divisiones internas se vuelven más visibles y la paranoia se instala entre los miembros. Cada vez que alguien muestra signos de duda se convierte en un nuevo enemigo a eliminar. Pero con cada nueva purga el grupo se reduce, se debilita, se vuelve más inestable. Para la víctima este es el punto en el que puede comenzar a recuperar su voz. Ya no necesita luchar contra la secta ni defenderse de sus ataques. Su mera existencia es suficiente para demostrar que la narrativa del grupo ha fracasado. No necesita reivindicarse ante quienes la excluyeron, porque su resistencia ha sido la prueba definitiva de que la ley del hielo no tiene poder absoluto que la secta creía. En este punto el grupo enfrenta su crisis final. Ha perdido el control sobre la narrativa. Ha fragmentado su cohesión interna, visto cómo su poder se diluye con cada nuevo cuestionamiento. La víctima, que debía haber sido borrada, se convierte en la sombra que los persigue, en el recordatorio de que su exclusión no fue el final de su historia, sino el inicio de su independencia. La caída de la secta no ocurre de inmediato, es un proceso lento, una descomposición progresiva que se extiende a medida que más miembros comienzan a ver la realidad que antes ignoraban. Algunos seguirán aferrados a la doctrina hasta el final, incapaces de aceptar que todo en lo que creían se ha derrumbado. Pero otros escaparán uno por uno hasta que la estructura se vuelva insostenible y el grupo, una vez impenetrable, se desmorone bajo el peso de su propia paranoia. Cuando la ley del hielo fracasa, la secta pierde su mayor arma. Y cuando la víctima demuestra que la exclusión no la destruyó, la secta se enfrenta a la verdad que más teme, que su poder nunca fue absoluto, que su castigo nunca fue definitivo y que aquellos a quienes intentó borrar serán los testigos de su caída. La secta se ha convencido de su propia narrativa, cree que el silencio que impone es un dictamen definitivo, que la víctima desterrada y convertida en un paria simbólico se disolverá en la nada. Pero lo que no comprende es que el poder del ostracismo no reside en el castigo en sí, sino en la creencia de que este castigo es absoluto. Y cuando esta creencia se rompe, cuando la víctima sigue existiendo, sigue hablando, sigue siendo, el castigo de cartas comienza a temblar. La fragmentación no ocurre de inmediato, pero es inevitable. Al principio los seguidores más radicales intentan sostener la narrativa, repitiendo sin cesar que la exclusión fue justa, que la víctima es insignificante, que su voz no tiene peso, pero la sola necesidad de repetirlo revela la fisura. Si la ley del hielo hubiera sido efectiva, no habría necesidad de recordarlo, no habría miedo de pronunciar su nombre, no habría insistencia en reafirmar su desaparición. Poco a poco las dudas comienzan a deslizarse en la mente de algunos miembros. Unos lo ocultan, temerosos de ser los próximos en ser castigados. Otros, más impulsivos, empiezan a cuestionar abiertamente la situación. El grupo, que alguna vez fue una entidad monolítica, empieza a resquebrajarse bajo su propia presión. Los primeros en caer son los que nunca estuvieron del todo convencidos, aquellos que ya habían visto señales de toxicidad dentro de la secta, pero las ignoraron por miedo a la exclusión. Para ellos, la resistencia de la víctima es la prueba de que sus dudas no eran infundadas, de que hay un mundo más allá de los muros de la comunidad. Algunos se alejan en silencio, borrándose de las dinámicas internas, evitando confrontaciones, desvaneciéndose antes de que su propia exclusión sea dictada. Pero la verdadera crisis surge cuando incluso los miembros más leales empiezan a notar la inconsistencia de la narrativa. Si la víctima era irrelevante, ¿por qué el grupo sigue obsesionado con ella? Si la ley del hielo debía ser definitiva, ¿por qué se sigue hablando de su ausencia como si fuera una presencia insoportable? La secta ha cometido su mayor error. Ha hecho que la víctima un símbolo, un punto de referencia constante, una prueba de que la exclusión no ha borrado su existencia. Lo que sigue es un efecto en cadena. El miedo a dudar cede ante la necesidad de encontrar respuestas. Algunos empiezan a hablar en privado, susurrando preguntas que antes eran impensables. Otros comienzan a investigar por su cuenta, encontrando pruebas de que lo que creían sobre la víctima no era del todo cierto.
Lo que había sido una verdad incuestionable se convierte en un relato que debe ser forzado para mantenerse en pie. La paranoia se instala dentro del grupo. Cualquier atisbo de disidencia es castigado con más exclusión, con más represión, con más purgas internas. Pero la radicalización solo acelera la descomposición. Cuando más se endurecen las normas, más personas empiezan a sentir que podrían ser las siguientes en caer en desgracia. Y cuando el miedo a la exclusión supera el miedo a abandonar al grupo, la estructura se vuelve insostenible. En medio de este caos, la víctima se encuentra en una posición inesperada. Ya no es la silenciada, ya no es la desterrada, sin poder. Ahora es la prueba de que hay una salida, de que el grupo no es el único camino, de que la exclusión no es el fin. Pero este nuevo papel trae consigo un peligro. La secta podría intentar reintegrarla, no por verdadera reconciliación, sino por necesidad de reparar su narrativa. Aquí es donde muchas víctimas caen en la última trampa, la tentación de regresar, de buscar una forma de reinserción dentro del grupo que una vez las rechazó. Pero el retorno nunca es un acto de justicia, sino una forma de control. Quien regresa no lo hace como un igual, sino como un arrepentido, como alguien que debe ser rehabilitado, sometido, reconfigurado para encajar nuevamente en la estructura de la secta. Por eso, el siguiente paso en el desenlace de la exclusión no es el retorno, sino la consolidación de una nueva identidad fuera del grupo. La víctima ya no necesita la secta, ni para reivindicarse ni para definirse. Su voz, que intentaron apagar, sigue resonando. Su historia, que intentaron borrar, sigue siendo contada. Y en el momento en que la secta pierde el control sobre la narrativa, en ese instante en que sus miembros ya no pueden sostener la mentira de que la exclusión fue definitiva, el grupo entra en su fase final, la implosión. Los más radicales intentan aferrarse a la estructura, fortaleciendo el dogma, eliminando cualquier resquicio de disidencia. Pero el grupo ya no es el mismo. Los seguidores restantes han visto algo que nunca debieron ver, la posibilidad de existir fuera del sistema. Y esa idea, una vez sembrada, es imposible de erradicar. El grupo no cae de un solo golpe, se deshace lentamente, desgastado por las fugas silenciosas, por las preguntas que nadie puede responder, por el temor de que todo lo que creyeron ha sido una construcción frágil. La víctima, que una vez fue un blanco fácil, se convierte en la sombra que los persigue, en la grieta que se extiende por las paredes de su doctrina. Y cuando la secta finalmente colapsa, no lo hace en un estruendo, sino en un susurro, en el murmullo de quienes se marchan, de quienes se cuestionan, de quienes después de tanto tiempo finalmente abren los ojos. Cuando la estructura finalmente colapsa, no hay una gran revelación ni un momento épico de justicia, no hay un acto de redención colectiva, ni una súbita comprensión de la verdad. El fin de la secta no llega con un estallido, sino con un lento desgaste, con el silencio de quienes ya no creen, con la ausencia de aquellos que han decidido marcharse sin hacer ruido. La ley del hielo, que debía ser la condena definitiva, se ha vuelto contra el grupo. Ahora es la secta la que enfrenta su propia exclusión, su propio aislamiento del mundo exterior, su incapacidad para sostener la narrativa que una vez fue su base de poder. Las fisuras internas se han convertido en grietas irreparables, la paranoia se ha tragado la confianza, el miedo ha desplazado la lealtad. Los líderes antes incuestionables comienzan a perder su autoridad. Los seguidores más fervientes, aquellos que mantenían la estructura en pie, ahora se enfrentan entre sí, buscando culpables por la crisis. ¿Quién dejó entrar a la duda? ¿Quién permitió que la narrativa se debilitara? Pero no hay respuesta que pueda restaurar el equilibrio. Lo que una vez fue un sistema cohesionado ahora es una guerra interna de recriminaciones, de traiciones, de fragmentación inevitable.
Para la víctima, el final de la secta ya no es un tema relevante. Su vida ha continuado. Su historia ha dejado de girar en torno al grupo que intentó borrarla. Ya no necesita demostrar nada, ya no busca venganza ni justicia. Su victoria no está en la caída de la secta, sino en el hecho de que su existencia ya no está ligada a ella. Pero la ironía final es que incluso en su desaparición la secta deja una última enseñanza. Su colapso confirma lo que la víctima siempre supo en lo más profundo de su ser: que la exclusión nunca tuvo el poder absoluto que intentaron imponerle. El grupo nunca fue el único mundo posible. El exilio no fue una condena, sino una liberación. La historia se cierra con una lección inquebrantable. La ley del hielo solo funciona si la víctima cree en su propio destierro. Pero cuando desafía la narrativa, cuando se niega a desaparecer, cuando construye su vida sin la sombra de la secta, entonces la exclusión pierde su significado y el poder regresa a sus manos. Y al final no es la víctima quien desaparece, es la secta la que se disuelve en el tiempo, convirtiéndose en un eco lejano, en un recuerdo desvanecido, en una historia que ya no tiene a nadie para sostenerse. Cuando finalmente la secta se disuelve, lo hace sin gloria, sin reconocimiento, sin el dramatismo que sus líderes hubieran querido. No hay mártires, no hay grandes discursos finales, no hay resistencia heroica. Solo queda el polvo de lo que alguna vez fue una comunidad que creía en su propia invulnerabilidad. Las personas que antes repetían con fervor la doctrina del grupo ahora callan, no porque sigan la ley del hielo, sino porque ya no creen en ella. La energía que mantenía la cohesión ha desaparecido, la ilusión de unidad se ha desmoronado. Y lo que queda no es más que una red rota de fragmentos dispersos. Algunos intentan reconstruir la estructura, pero es demasiado tarde, la fe ha sido erosionada. En el vacío que deja la secta, lo único que sobrevive es la víctima que una vez intentaron borrar. Sigue ahí, sigue existiendo, sigue estando en pie. Y eso, más que cualquier otro desenlace, es la prueba definitiva de que la ley del hielo ha fracasado, porque la secta no la destruyó, porque la historia no terminó con su exclusión, sino con la desaparición de quienes intentaron silenciarla. Pero lo más importante es que en este punto la víctima ya no es la víctima. Ese papel, esa identidad impuesta, esa etiqueta de alguien que sufrió la exclusión y luchó contra ella ha quedado atrás. Ya no define su vida en función del grupo, ya no carga con la necesidad de demostrar su fortaleza a quienes la desterraron, es libre. El verdadero final de esta historia no es la caída de la secta, es el hecho de que su caída ya no importa. La ley del hielo no tiene poder sobre alguien que ya no necesita la aprobación de quienes la impusieron. La exclusión solo duele cuando se anhela regresar. Pero cuando la víctima se ha convertido en algo más, cuando ha trascendido el castigo, cuando su mundo se ha expandido más allá de los límites del grupo que la rechazó, entonces la condena pierde su efecto. El exilio, que debía ser su destrucción, se ha convertido en su liberación y en un aprendizaje. La secta, que alguna vez creyó en su propio poder absoluto, se ha convertido en un eco, en una sombra, en un recuerdo. Y al final lo único que queda en pie es aquella persona que se negó a desaparecer. Epílogo. La ausencia del peso. Al principio, cuando la ley del hielo cayó sobre ella, sintió el golpe con toda su crudeza. Fue un frío absoluto, una ausencia de sonido, una falta de respuestas que se extendía como una sombra opresiva sobre cada pensamiento, sobre cada rincón de su existencia. La exclusión no era solo la falta de contacto, sino la aniquilación simbólica, la sensación de haber sido convertida en un fantasma, en una figura de la que nadie hablaba, en un nombre que ya no debía ser pronunciado. Al principio, creyó que el silencio sería eterno. Pero el tiempo pasó y la sombra de su destierro comenzó a desdibujarse. El miedo inicial fue reemplazado por un desconcierto extraño. Y es que la vida continuaba. Lo que en un inicio parecía una condena definitiva se transformó en un espacio vacío, y en ese vacío había algo inesperado: libertad. La ausencia de la secta no era una herida, sino una herida que iba sanando.
Con cada día que pasaba sin su presencia, sin su juicio, sin sus reglas, ella se sentía más ligera. Se dio cuenta de que su dolor no venía de la exclusión en sí, sino de la creencia de que sin ellos no podría existir. Y cuando esa creencia se rompió, lo hizo en 1000 fragmentos que no pudieron nunca más volver a unirse. Hubo un día, mucho después de que la secta se desmoronara sobre sí misma, en que miró hacia atrás y notó algo sorprendente. No sentían nada, sin odio, sin rabia, sin necesidad de vengarse, ni siquiera una pizca de nostalgia, solo la ausencia de peso. Y ese fue el momento en que comprendió que la historia había terminado, porque la verdadera historia no estaba en la caída de la secta, ni en la fragmentación de sus seguidores, ni en la erosión de su narrativa. La verdadera historia era su capacidad de mirar hacia atrás y ver un recuerdo desprovisto de poder. Se había convertido en algo más grande que el exilio, más grande que la venganza, más grande que la historia que quisieron imponerle. Y ahora, al final del camino, solo quedaba una pregunta. ¿Hacia dónde voy ahora? El mundo era vasto, inmenso. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo a la sombra de la secta que casi había olvidado la posibilidad de que existía algo más allá de ella. Pero ahora lo veía con claridad. La vida no le estaba cerrando puertas, sino abriendo caminos. Caminos que no tenían nombre, que no tenían un destino predefinido, que no estaban sujetos a la mirada de quienes la quisieron borrar. Por primera vez en mucho tiempo era ella quien decidía qué dirección tomaba. El pasado no desapareció. Los ecos de la exclusión aún habitaban en su historia, en las cicatrices que había acumulado en el proceso, pero ya no la definían. No eran una herida abierta, sino la prueba de lo lejos que había llegado. El grupo que una vez creyó tener poder sobre ella ya no existía, no porque alguien lo destruyera, sino porque se ahogó en su propio miedo, en su propia incapacidad de sostener la mentira. Y ella, la que debía haber sido una víctima, la que debía haber sido silenciada, se había convertido en la única testigo del fracaso de la secta. Ahora comprendía algo fundamental. Nunca fue ella la que desapareció, fueron ellos. Y con esa certeza, con el viento empujándola hacia un nuevo horizonte, dio un paso adelante, sin mirar atrás. Y así termina la ley del hielo, de una manera fría, como debe ser. Y esta cuarta y última entrega también termina. Son las 7:09 de la tarde del día 9 de marzo de 2025 y les ha narrado Iki. Ha sido un placer crear este trabajo para vosotros y leerlo. Os quiero muchísimo. Os mando un enorme beso. Y cerramos en 3, 2, 1.